tema. Déjeme darle la bienvenida aquí a Mega Noticias a Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Eduardo, qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y primero, déjame preguntarte, en marzo de este año, la CNDH presentó un primer informe sobre violencia política y acusó a la entonces llamada María Rosa de vulnerar los derechos del presidente. O sea, ir hasta el lado contrario de los principios de la Defensoría de Derechos Humanos, que es defender a un funcionario público de la sociedad civil. ¿Cuál es la lectura del Centro PRO? Pues sobre todo porque ustedes hicieron un estudio muy interesante sobre el desempeño de Rosario Piedra al frente de la comisión. Gracias, Andrés. Buenas noches. Pues desde luego, como lo dices, es muy contrastante el trabajo que hizo la CNDH durante los 5 primeros años de Rosario Piedra, que ahora sabemos que serán 10 años con esta nueva elección por parte del Senado. Y nuestro balance durante estos primeros 5 años es que la CNDH se debilitó. ¿Y por qué lo decimos? Porque no ejerció sus facultades de la manera en que debería para cumplir con su rol, que es proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Por sentido contrario, la CNDH se dedicó en estos años a respaldar las políticas del gobierno, aún siendo contrarias a los derechos humanos, en fungir como una caja de resonancia del Poder Ejecutivo. En fin, podemos enunciar múltiples ejemplos de ello, pero la conclusión es muy clara. Hubo un debilitamiento y hacia adelante lo único que podemos esperar es que este continúe. Digamos que los éxitos que presumía Rosario Piedra es que habían reducido el presupuesto, pero está bien, una cosa es la austeridad y otra cosa es castigar el trabajo sustantivo de una comisión, porque sin presupuesto, pues entonces no puede atender su función fundamental, que es investigar los abusos que comete el poder, ¿no? Desde luego, y no es solo una cuestión presupuestaria, porque si con menos presupuesto pudiera cumplir con su trabajo, sería algo muy positivo. Sin embargo, hemos visto que a la par que redujo su presupuesto, redujo su presencia en la defensa de los derechos humanos. Lo vemos, por ejemplo, en la emisión de las recomendaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo frente a las Fuerzas Armadas, frente a un gran número de quejas que se presentan en contra de la Guardia Nacional y de la Sedena, el número de recomendaciones que se emiten son mínimos. Entonces, vemos cómo no hay una actuación frente a los principales temas de derechos humanos en el país. Incluso la propia presidenta en su comparecencia en el Senado afirmó que no había una crisis de derechos humanos en el país cuando sabemos cuál es la realidad. Por eso es que preocupa que haya llegado nuevamente al cargo, siendo que no tiene la idoneidad, ¿no? No tiene la independencia, y también porque niega esta realidad, ¿no? Y es algo muy preocupante. Oye, digamos, hasta la propia organización creada por su madre, doña Rosario Ibarra, Eureka, se pronunció en contra de ella. Y esto pues debió ser un precedente. Ya no hablemos del tema de la falsificación de las cartas de recomendación, ya no hablemos del tema de que fue la peor evaluada, ¿no? Aquí lo que vemos es que hubo, por lo menos hay evidencia en los hechos de que hubo mano de alguien para que inclusive senadores y senadoras de Morena que se habían opuesto a Rosario Piedra la ratificaran, ¿no? Así es, Andrés, no existía ningún elemento objetivo que justificara su reelección, y son muchos los elementos que por el contrario daban cuenta de que era inviable que esto ocurriera, ¿no? Por una parte, el propio balance de su gestión, que como te decía es de un debilitamiento absoluto. A esto le sumamos que los más altos estándares internacionales que regulan este tipo de instituciones de derechos humanos hablan de que no es deseable la reelección. A esto le sumamos la evaluación dentro del propio Senado, donde de las 15 personas evaluadas, ella queda en el último lugar. A ello le sumamos que la sociedad civil, las organizaciones que participamos, por ejemplo, en el Parlamento Abierto del Senado, llamamos en gran mayoría a la no reelección. Es decir, había muchos elementos que daban todo para que el Senado no tomara la decisión que finalmente deriva en esta reelección, y que el mensaje que nos dan es que están dando la espalda a las víctimas, a la sociedad civil y a la realidad que enfrentamos en este país. Tú tocas un tema muy interesante, Eduardo, que es el de el Parlamento Abierto, que fue uno de los grandes logros desde la izquierda mexicana, ¿no? Para que el Congreso reformara sus órganos deliberativos y se incluyera precisamente la participación de la sociedad en la conformación de las leyes. Y ahora parece que les estorba, ¿no? Y entonces vemos, ¿no? No hay recomendación por el tema Ayotzinapa, no hay una sola recomendación por la intervención o recomendaciones importantes
por los abusos que comete la Guardia Nacional en operativos del Instituto Nacional de Migración, que antes no había Guardia Nacional en los operativos contra la población en tránsito. No hay una sola recomendación por la violencia política ejercida en contra de las movilizaciones feministas en México, ¿no? Que esos son los casos ilustrativos sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Marina, por el Ejército, por la Guardia Nacional. No hay una sola recomendación en contra del presidente de la República por sus agresiones permanentes, en el caso de López Obrador, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Esto pareciera entonces que la ratificación, Eduardo, es una decisión política. Y si es así, si ustedes lo ven de esa manera, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para la sociedad de decir, bueno, hay un órgano que me va a proteger de los abusos del poder? Claro, Andrés, mira, justo en este contexto en el que vemos un debilitamiento de los contrapesos, vemos un debilitamiento de otros órganos autónomos como el INAI, que ahora se discute su desaparición, es más importante tener un organismo como la CNDH que garantice los derechos, que pueda hacer frente cuando el poder comete abusos, y sin embargo es por eso que preocupa que la CNDH haya optado por seguir la vía del debilitamiento, por continuar con una titular que carece de independencia, que ha demostrado no estar del lado de estos principales retos que enfrenta nuestro país. Tú bien lo decías, son muchos los aspectos que hoy día deberían de estarse atendiendo en temas de derechos humanos, la crisis de desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército, la libertad de expresión, la continuidad de la tortura, temas que hacia adelante el panorama nos demuestra que van a continuar y que para evitar que continúen tendrían que ejercerlas desde la CNDH sus facultades para emitir recomendaciones, para presentar acciones de inconstitucionalidad, para señalar públicamente cuando las políticas del gobierno contravienen estos derechos y sin embargo hemos perdido esa oportunidad gracias al Senado de contar con una CNDH que retome el camino y que pueda hacerle frente a esta realidad. Y otro tema importante es la misma estructura institucional de la comisión, ¿no? Porque en octubre del año pasado renunció por completo el Consejo Consultivo. No sabemos cómo vaya a pasar ahora, si habrá un nuevo Consejo Consultivo, cuál va a ser la participación de la sociedad civil y también de lo que de repente no vemos, pero que vamos registrando de a poquito en poquito, son renuncias de personas en cargos importantes, en direcciones, en subdirecciones, en visitadurías. ¿Cómo está la estructura ahorita de la institución? ¿Está justamente para poder cumplir con su trabajo? Ya no digamos con la presidenta. Estructuralmente, institucionalmente, ¿cómo está la comisión? Justo Andrés, este tema del Consejo Consultivo es muy importante y es uno de los elementos que analizamos desde el Centro PRO en nuestro balance sobre la CNDH y es muy importante porque este órgano es un órgano interno, un órgano de control, de gobernanza de la CNDH que incluso está establecido así en la Constitución y hemos visto cómo durante la gestión de Rosario Piedra dos consejos consultivos distintos renunciaron en momentos diferentes. El último de ellos, como tú mencionas, fue a partir de octubre del año pasado que renunció la totalidad de las consejeras y consejeros y lo hicieron denunciando públicamente que había obstaculización por parte de la presidenta para que cumplieran con su labor de la toma de decisiones a nivel interno, de ser consultadas y consultados sobre cuestiones del manejo de la CNDH y que finalmente terminó en esta ruptura y va más de un año y la CNDH ha operado sin este consejo consultivo que, insisto, es importante y además de ser importante para su funcionamiento, esta ruptura refleja cómo se manejó la CNDH en estos 5 años y otra vez es un reflejo de lo que vendrá hacia adelante. Oye, ya nada más para terminar, Eduardo, también la presidenta dijo que ya la comisión no atendía los objetivos para los cuales fue creada y que ella pensaba que había que crear una defensoría del pueblo, pero tampoco ha presentado ese proyecto hasta donde yo tengo entendido. Ha hablado de iniciativas, ¿no? Ha hablado de una iniciativa, a ver, si bien la CNDH no tiene la facultad directa de presentar iniciativas al Congreso de la Unión, ella, la presidenta, en algún momento habló de la propuesta de crear esto que se llama Defensoría del Pueblo. De lo que conocemos de esa propuesta, la realidad es que no propone ningún cambio sustantivo. Y la realidad también es que la CNDH, si bien siempre ha tenido retos y no es que antes de la actual presidenta funcionara de manera ideal, es cierto que ya cuenta con herramientas que podían aportar a mejorar la situación de derechos humanos en el país. Es decir, no es necesaria una reforma para que la CNDH ya cumpla, ya trabaje, ya esté del lado que tiene que estar, del lado de las víctimas y del lado de la defensa de los derechos humanos.
Pues vamos a ver, ahora sí, como dice el clásico, al tiempo. Gracias, Eduardo Guerrero Lomelí, abogado del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por estos minutos para Meganoticias, por poner en perspectiva la realidad de la Comisión Nacional, y espero que podamos seguir teniendo esta conversación para ver hacia dónde va caminando. Gracias a ti, Andrés. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Eduardo, y vámonos con más información.